El siguiente relato fue escrito por nuestra querida Anaís Veloz, Historias macabras para no dormir oficial. Mi querida Irene, parte uno. ¿Cómo querían que le hablara con la verdad a mi hija si una madre haría todo para proteger a sus hijos, incluso muertos? O díganme ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar si contaran con mi mismo don? Solía decirle a mi hija que había una línea muy delgada entre los vivos y los muertos, que jamás debía temerles, pues ellos solo van de paso a decisión de los que deciden quedarse y vagan buscando venganza o pagar sus mandas pendientes. Y hay otros tantos que ni siquiera se han dado cuenta de que ya murieron. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque solo las que somos madres me entenderán. Solamente aquellos que poseen un don similar al mío se darán cuenta por qué mentí durante tanto tiempo. Mi madre me heredó un don, el cual creía hermoso, pues me sentía especial de ver y hablar con aquellos que dejaron su cuerpo terrenal. Fue el desahogo de muchas almas en pena, el consuelo de aquellas que murieron solas. Siempre fui su rayito de luz entre tanta oscuridad. Creí que mi hija Irene también tendría ese don del cual yo me sentía tan orgullosa, pero al pasar los años no lograba desarrollarlo. Así que ella era bastante incrédula sobre las cosas que su abuela y yo hacíamos para ayudar a la gente, pues decía que éramos las maestras de la estafa, que el único don que teníamos no era más que el del engaño. Siempre lo dejé pasar y procuraba no darle importancia, pues jamás quise que mi don se convirtiera en un problema entre mi hija y yo, hasta ese maldito día. Irene se iría de fiesta con sus amigas, pues su novio le había cancelado de último minuto, argumentando que había comenzado a sentirse bastante mal. Aunque mi hija ofreció ir a cuidarlo, él se negó argumentando que temía que la fuerte gripe que tenía fuera contagiosa, que mejor esperara a ver qué le decía el médico para volverse a ver con Irene. Ella aceptó de no muy buena gana, puesto que ya tenía la mesa pagada del antro a donde asistirían. Lo único que recuerdo es que insistí en que no fuera, pero ella no me hizo caso y se fue antes de las 10 de la noche, y yo me fui a dormir a mi habitación cuando mi celular comenzó a sonar insistentemente. Sí, bueno, respondí adormilada. La señora Raquel. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Señora, lamento informarle que su hija ha sufrido un accidente automovilístico y necesitamos que venga de inmediato. Pero está bien, dígame por favor en qué hospital está. Lo siento, señora, es que usted no me ha entendido. Su hija sufrió un accidente tan fuerte que lamentablemente el auto no resistió el impacto, y esto provocó que su hija quedara prensada. Ahorita lo que necesitamos es que venga y firme para proceder a ayudar a su hija. Me sentía bastante aturdida al colgar, pues prácticamente no había entendido nada de lo que me dijo el oficial. Levanté a mi madre para que me acompañase al lugar donde había sido el accidente, y al verme en tan mal estado, mi madre se ofreció a conducir. Al llegar me encontré con la escena más aterradora de mi vida. El coche de mi hija se encontraba metido bajo la plataforma de un tráiler, y el impacto fue tal que ella había quedado prensada en su coche. Me pidieron firmar unos papeles para que pudieran sacarla del coche, y es que la aseguradora no había dejado a los paramédicos ni a los bomberos hacer las maniobras necesarias, pues aunque mi hija se encontraba con vida, al intentar sacarla, esta moriría al instante. Me acerqué a ella y comencé a acariciarle su cabello. Con mi blusa trataba de limpiarle la sangre que aventaba por la boca. Le di un beso en su mejilla y con el dolor de mi corazón les di la orden que procedieran. En ese momento
Uno de los bomberos se acercó al auto y comenzó a cortar la puerta del coche para liberarla. Aquello parecía una película de terror, pues al tratar de sacarla nos percatamos que mi hija estaba partida en dos. Mi madre me subió de inmediato al coche porque me puse histérica al ver tan terrible escena. Mientras mi madre trataba de controlarme, escuchamos la voz de mi hija. Mamá, estoy bien, tranquila. Ambas miramos por el retrovisor y nos quedamos heladas al ver a mi hija sentada en el asiento trasero. Por Dios, Irene, gritó mi madre. Yo, bastante confundida, le hice una seña para que se callara y procedí a decirle a mi hija. ¿Pero qué demonios, Irene? ¿Qué diablos pasó?, le pregunté molesta. No lo sé, mamá. Solo recuerdo que conducía para con mis amigas cuando de repente recibí un mensaje. Eran unas fotos de Gabriel, mamá. El muy infeliz estaba con una tipa y yo sintiéndome culpable creyéndolo enfermo. Pero mañana me va a escuchar. Y a todo esto, ¿qué hacen tú y mi abuela aquí? Es que aún no te has dado cuenta, respondió mi madre. ¿De qué, abuela? Tuviste un accidente, interrumpí de inmediato. Pero nada grave, hija. Solamente que tu coche es pérdida total. Pero no te preocupes, después compraremos otro. Mamá, tengo que arreglarme con el seguro, dijo intentando bajarse del coche. Tranquila, hija, ya tu abuela se encargó de todo. Ahora vamos a casa, que necesitas descansar. Mi madre me miró con un gesto de desaprobación y de inmediato le dije que pusiera el auto en marcha. Mi hija se veía bastante triste, aunque para serte sincera, yo estaba bastante feliz, pues no me importaba que solamente fuera el alma de mi hija. Me conformaba con solo seguir mirándola, aunque su cuerpo terrenal ya no estuviera más aquí. Al llegar a casa, mi madre me reclamaba el por qué no le decía que ya había muerto. Yo trataba de hacerle entender que no podía separarme aún de mi hija, que me diera algo de tiempo. A la mañana siguiente le pedí a mi madre que vigilara a Irene, en lo que yo iba a reclamar su cuerpo. Por miedo a que mi hija se diera cuenta, decidí no hacerle funeral y la cremé de inmediato. Cuando me entregaron las cenizas, las escondí muy bien en la casa para que ella no pudiera verlas ni encontrarlas. Durante un tiempo me las arreglé para que Irene no saliera de la casa. Le mentía diciéndole que su novio Gabriel le llamaba a diario. Incluso fingía las llamadas para que ella estuviera tranquila. Le decía que tenía que darle una lección que no supiera de ella para que se arrepintiera por su traición. Pero la estadía de mi hija estaba comenzando a cobrarme factura, pues el permanecer en este plano terrenal hacía que me consumiera la mayor parte de mi energía. Comencé a bajar mucho de peso. El azúcar y la presión me bajaba varias veces al día, hasta que un día me desmayé, provocando que me abriera la cabeza. Mi madre no lo soportó más y enfrentó a mi hija. Irene, tienes que irte de aquí, le dijo mi madre enfurecida. Abuela, ¿de qué hablas?, respondía mi hija confundida. De que tú ya no perteneces aquí. Pero esta es mi casa, ¿a dónde más me iría? Por Dios, me estás asustando. Piensa, Irene, le decía a mi madre retadora. Tú ya estás muerta y sigues aquí. Vas a terminar por matar a tu madre. Mi hija se puso histérica al escuchar a mi madre decirle eso, y de repente comenzaron a salir volando las figuras de porcelana que tenía mi madre en la mesa de centro. Bájate, Irene, tienes que parar. ¿Por qué me dices todo esto, abuela? ¿Por qué eres tan mala conmigo? Mamá, por favor, dile a la abuela que pare. Mamá, por el amor de Dios, le estás haciendo daño a mi hija. No, Raquel, la única que le está haciendo daño a Irene eres tú. ¿Acaso no te das cuenta de que está acabando contigo? Tienes que decirle la verdad. Lo siento, mamá, pero no puedo, le decía entre lágrimas. ¿De qué habla la abuela, mamá? Dime, porque yo no recuerdo nada.
Mi madre subió a mi habitación a toda prisa para después bajar la urna donde tenía las cenizas de Irene. ¿Aún sigues creyendo que se trata de una broma?, le preguntó mi madre molesta. ¿Pero cómo diablos pasó esto?, gritaba Irene destrozada. ¿Por qué no puedo recordar nada? No puedes recordar porque no te quieres dar cuenta. ¿Cómo explicas que de repente hayas aparecido en el coche sin ni un solo rasguño? Por Dios, Irene, no te engañes. ¿Por qué me odias, abuela?, le decía a mi hija triste. No te odio, te amo, y por eso mismo te destierro de esta casa en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te ordeno que salgas de esta casa y que tu alma encuentre la paz que necesita. Polvo eres y en polvo te convertirás, y por la Santísima Trinidad te ordeno que te vayas de aquí. No perteneces al mundo de los vivos. En ese momento, un fuerte viento abrió la puerta y vi cómo algo jalaba a mi hija. La puerta se cerró de golpe y mi madre trataba de consolarme. Después de ese día no volví a ver a mi hija, aunque debo confesarte que estoy segura de que ella no se ha ido, pues todas las mañanas aparece una flor en el parabrisas de mi carro, y Gabriel me ha llamado para decirme que puede sentir y escuchar a mi hija. Mi madre llevó la urna de Irene al mausoleo de la catedral, pero lo que ella no sabe es que yo conservo las cenizas de mi pequeña, y lo que la urna traía era solamente arena. He estado investigando mucho y por fin di con la persona que me traerá a mi Irene de regreso, aunque tenga que abandonar a mi madre para estar cerca de mi querida Irene. Trovadores, esta historia se divide en varias partes, así que si no te quieres perder cada una de las que sigue, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like para que lleguemos a más gente en YouTube. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.